Levantarse a las 4 de la mañana, una ducha de agua fría, leer más de 10 libros al mes, bla bla bla. Sí, hay muchos hábitos, pero estos son los que siempre se han dicho. Pero desde mi punto de vista existen 8 hábitos que no te puedes perder porque son muy fáciles de aplicar y realmente te pueden cambiar la vida, al igual que lo han hecho conmigo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión estoy súper contento de enseñaros pues este vídeo porque tenía muchas ganas de compartir todos mis conocimientos, ya que lo que estáis viendo es el resultado de yo aplicarlo durante varios meses. Creo que algunos hábitos los llevo arrastrando desde hace más de un año y más de un año ya creo que puedo tener la validez de poder hablar sobre ello. Así que no me enrollo y vayamos con el primer hábito de todos. Punto número 1, el documentar. Cuando digo documentar me refiero a documentar ideas, objetivos a corto y largo plazo. Todo esto es súper importante porque si lo mantenemos en nuestra cabeza pues nos va a ocupar espacio y obviamente pues esa energía no la podremos dedicar a otras cosas. Es por eso que nuestra cabeza tiene que estar de alguna forma liberada. No tenemos que tener muchos pensamientos porque si no, no vamos a rendir al máximo. Entonces yo cuando tengo una idea, y a veces me parece una idea brutal, lo que hago es coger una libreta, un papel, el móvil o lo que tenga y empezar a anotar todo, porque si no, si lo intentas retener siempre se te va a olvidar algo y a veces las mejores ideas vienen cuando no te lo esperas. Es por eso que siempre hay que tomar una libreta, hay que tener el móvil a mano, porque si queremos apuntar cualquier cosa, lo apuntamos y luego ya nuestra cabeza no se tiene que distraer recordando una idea, porque si no, no podemos seguir hacia adelante. Y esto realmente es un hábito que si lo mantenéis siempre al día pues os va a ir mucho mejor para despejar la mente y así poder centrarse mejor una persona en lo suyo. Punto número 2, centrarse en la productividad y no perder el tiempo. Perdemos muchísimo tiempo. Me parece genial que tengamos pues nuestras horas de diversión, de entretenimiento, porque somos personas, somos seres sociales y necesitamos hablar, quedar con gente, pero de aquí a estar todos los días, no. O sea, si tienes una tarde libre de 5 a 9 de la noche, no tienes que estar obviamente todas las horas tomando una cerveza o hablar con tus amigos, porque esto sería perder el tiempo. Realmente tu tiempo libre tiene que también ser productivo y si puedes tener, por ejemplo, la costumbre de que tu entretenimiento antes de jugar a videojuegos sea ver un documental, pues ahí es donde las cosas marcan la diferencia. Intenta rodearte de hobbies que a la vez te sirvan para aprender cosas o para desarrollarte como persona. Yo, por ejemplo, os va a parecer una locura, quien quiera creerme que me crea, quien no quiera no me crea, pero yo, por ejemplo, no tengo Netflix, no miro Netflix, no miro nada de series. Es más, para mí, mi hobby, mi entretenimiento es ver documentales, es analizar los gráficos, es invertir, y cuando al final mi hobby es algo que me hace desarrollar como persona, pues es lo mejor. Así que por favor, si estás viendo el vídeo, intenta reducir aquellas horas que dices, ostras, es que cada día juego 3 horas a la Play o al ordenador. Pues entonces, en vez de jugar 3 horas, no te digo que dejes de jugar al ordenador, puedes tener tus horas de diversión, pero en vez de 3, que sean 2 o que sea 1, y ese tiempo lo puedas invertir en cosas que realmente te gusten y que te puedan producir algún tipo de beneficio, ya sea económico, mental, físico, etcétera. Así que realmente es cambiar el chip, es simplemente decir no a unas cosas y sí a otras, y vais a ver que al final cuando las personas siempre os dicen que no tienen tiempo, que no sé qué, que no sé cuántos, al final son excusas. Realmente el tiempo existe, el tiempo tú siempre lo vas a tener, a no ser que trabajes las 24 horas del día o 12 y tengas que dormir las otras 12, pero en este caso yo lo que os voy a recomendar es eso, organizaros y siempre ser personas productivas, porque aquellas personas marcan la diferencia. Punto número 3. Este sí que es un punto que podemos entrar en polémica, pero al final hay que normalizar esto. Al final hablamos de la meditación. La meditación es una herramienta súper poderosa y hay que entenderlo ya. Si ahora mismo estás viendo el vídeo y estás pensando qué está diciendo este chico o qué está diciendo Mark, buscar por internet los beneficios de la meditación porque vais a flipar y luego volvéis al vídeo. Pero ya os digo yo por adelantado que son
muchísimos y que todos os van a beneficiar para rendir mejor el día a día, para vosotros conoceros mucho más. Y lo bueno de esto es que si te conoces mejor vas a tomar mejores decisiones, vas a conocer qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y entonces el día a día será fluir. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que estoy haciendo día a día es hacer lo que me gusta, y hago lo que me gusta porque he hecho tanta meditación que sé qué es realmente aquello que me apasiona. En este caso es hacer vídeos, es comunicarme con vosotros, es hacer formaciones, es poder compartir valor y hacer, por ejemplo, también trading y hacer e-commerce. En este caso, pues lo he descubierto gracias a la meditación, porque yo antes de hacer meditación no sabía qué realmente quería hacer con mi vida. Tenía intuiciones, pero no lo sabía. En este caso, cuando empecé a hacer meditación y empezar a conectar más conmigo mismo y mis pensamientos, pues entonces ya pude conseguir lo que yo realmente quería. No lo tenía al momento, pero sí sabía los pasos a seguir para poder alcanzar mis objetivos, como hemos dicho en el punto número 1. Punto número 3, tener un horario organizado. Con esto podríamos poner, por ejemplo, pues tener un horario, te haces un Excel y dices, mira, de 9 de la mañana a 12 de la noche va a ser mi horario de lunes a domingo. Y aquí te vas a repartir un poco las tareas. Yo, por ejemplo, os voy a poner una captura de pantalla ahora mismo de cuál sería mi horario y el que más o menos intento seguir. Obviamente no es un horario súper estricto, porque a veces hay cosas que se tienen que cambiar de lugar, hay cosas que a veces se alargan más de la cuenta, pero más o menos este sería el horario perfecto según cómo yo me conozco, porque yo sé que soy más productivo por las mañanas, porque prefiero hacer unas cosas antes que después, y en este caso tener siempre un horario te va a ir genial para así saber que no estás perdiendo el tiempo, porque si tienes una hora para jugar, pues tendrás una hora, no te preocupes, tú trabaja todo el día porque finalmente esa hora nadie te la va a quitar, pero tener un horario te va a permitir pues estar más activo, no perder tiempo pensando qué tienes que hacer, qué te toca hacer ahora, porque claro, si ahora mismo he hecho esto y son las 6, ¿qué tengo que hacer? Voy a mirar en la agenda. No, simplemente tú ya tienes tu horario y si te toca hacer deporte, vas a hacer deporte, porque si no tienes nada que hacer, entonces la gente dirá, pues me pongo a mirar un vídeo, entonces me pongo a mirar la tele, y ahí es donde perdemos el tiempo. El tiempo se pierde siempre cuando estamos pensando qué hacer. En este caso, si ya tienes apuntado lo que vas a hacer a continuación, no tienes que pensar y ya directamente ejecutas la acción, los deberes o lo que tienes apuntado en tu agenda. Así que esto es súper importante, y como consejo, como life hack, os voy a recomendar de que hagáis bloques de trabajo de 1 hora. No hagáis bloques de trabajo de 2-3 horas, porque normalmente el cerebro a partir de 1 hora ya no está tan activo, por lo que os voy a recomendar de que hagáis, por ejemplo, sesiones de 1 hora y hacer otra cosa, 1 hora o hacer otra cosa. O lo que hago yo es que si a veces tengo que trabajar 4 horas seguidas haciendo trading, pues en este caso hago parones de 5-10 minutos más o menos, me despejo, salgo de la habitación, bebo un vaso de agua, si quiero ando un poco, me miro un vídeo de YouTube y luego vuelvo al trabajo, porque si no, tu cerebro hay un punto que explota. Es cuando te pones a estudiar durante 3, 4, 5 horas, entonces hay un punto que ya no rendimos, que ya no entra más información a tu cerebro. Pues con esto es lo mismo, hay que intentar siempre trabajar con bloques horarios. Punto número 5. Eres el resultado de aquellas personas con quien tú te estás rodeando. Si te rodeas con gente que trabaja mucho, pues tú también vas a trabajar mucho. Si te rodeas con gente que solamente sale de fiesta, vas a salir más de fiesta. Y es por eso que al final es un equilibrio. No te estoy diciendo que dejes de lado a tus amigos, porque esto es lo que yo me pregunté la primera vez que me dijeron pues este hábito, ¿no? Oye, Marc, tienes que juntarte con gente que realmente le interese hacer lo que tú haces, porque te vas a empapar de aquellas personas y también de aquellos conocimientos. Y realmente tiene sentido. Yo, por ejemplo, intento juntarme con gente que le guste el tema de YouTube, gente que le guste o le interese el tema del trading y también de las criptomonedas y del e-commerce. Y más o menos, pues de ir hablando cada día, de rodearte con esta gente, al final es como un impulso, te da energía para seguir trabajando sobre ello y también mantenerte de forma constante. Si en este caso te juntas con personas que siempre te están diciendo, oye, vayamos al parque a hacer unas pipas, a beber unas cervezas o a jugar al fútbol, está bien hacerlo 1 hora, pero no 3 horas, 4 horas, 5 horas, porque si no, ahí es donde pierdes el tiempo. Y es verdad, o sea, si miras a tu alrededor y anotas en un papel cuáles son aquellas 5 personas que más tiempo le dedicas, vas a ver un poco cuál es la media y eres el resultado. Así que si te juntas con 5 personas que te aportan muchísimo, vas a crecer mucho más en tu ámbito laboral y también personal. Así que tómalo en cuenta.
Punto número 6, y este lo aprendí hace bastante tiempo y creo que es uno de los puntos que no os podéis olvidar y tenéis que aplicar al 100%, que es no invertir en cosas que no sabes qué son. Es decir, si tú por ejemplo te han hablado, oye, que las criptomonedas está súper bien invertir a largo plazo, todos ganamos, bla bla bla, pues en este caso cuidado, tienes que aprender en qué vas a invertir tu dinero, ya no solamente para ganar más dinero, sino también por cultura, para entender un poco cuál es el funcionamiento de tu inversión, a cuánto vas a largo plazo, corto plazo, estás pensando en sacar una rentabilidad de un 10%, de un 20%. Cuando conoces realmente dónde pones tu dinero, lo más importante no es que vas a ganar más dinero, sino también la salud mental que vas a ganar, porque vas a ganar mucha tranquilidad, porque normalmente tú cuando inviertes en criptomonedas y no tienes ni idea, te va a dar ataques de corazón, porque obviamente no sabes que el mercado es volátil, no sabes que todo va a largo plazo y no sabes tampoco que hay criptomonedas que no tienen mucho futuro, pero que a corto plazo sí lo tienen. Entonces, si tú conoces todo esto, aparte de que vas a ganar más, también vas a entender cómo funciona, y al entenderlo no te vas a preocupar si las monedas caen mucho en picado o suben mucho y te sorprende, pues en este caso serás una persona más neutra, y esto es lo que hemos de intentar conseguir todos lo que estamos viendo este vídeo. Siempre entender dónde vas a invertir tu dinero, no inviertas sin antes entender cómo funciona el lugar o el sitio donde vas a meter el dinero. Penúltimo punto, el número 7, tienes que controlar tus gastos, tienes que saber dónde va tu dinero, dónde ganas tu dinero, porque al final tener un poco conocimiento sobre finanzas personales es algo súper importante y es algo que empecé a aplicar recientemente, hace creo que desde agosto-septiembre de 2020 que empecé a gestionar un poco mis gastos y también mis ingresos para saber si estaba ganando o estaba perdiendo dinero, porque a veces normalmente yo estoy ganando dinero, pero sí que es cierto que me interesa saber cuáles son mis gastos, dónde puedo reducir gastos, dónde puedo incrementar las ganancias, porque aquí es donde realmente marcas la diferencia. Si identificas los errores en las ganancias y también en las pérdidas o en los gastos, ahí es donde puedes empezar a hacer un patrimonio más grande, porque si identificas dónde ganas más dinero de todas tus ganancias, pues te vas a centrar más en ello. Y si por ejemplo un mes gastas más dinero en las primeras 2 semanas, tú ya sabrás que no podrás gastar tanto en las 3 próximas semanas. Aquí es donde realmente hemos de entender cómo funciona todo esto de las finanzas personales, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer, y tienes que entender cuál es el máximo dinero que puedes permitirte gastar en un mes, y también tienes que entender cuál va a ser tu diversificación con las ganancias. Es decir, si ganas 1000 euros, 500 van a ir al banco, o los vas a invertir, o los vas a prestar a alguien, o vas a invertirlos en un e-commerce. Tienes que entender cuál va a ser tu hoja de ruta en los próximos años con tus beneficios, porque si no te vas a estancar y habrá un punto que querrás escalar, querrás tener una casa, un piso o un coche, y no podrás porque no has sabido llevar tus finanzas personales. Así que es algo importante y que yo recientemente, repito, había aprendido, y creo que es algo importante desde el inicio: abrir un Excel, abrir un documento de fórmulas y poner ahí lo que ganas por mes y también en lo que gastas, y también especificar sobre todo de dónde viene el dinero y de dónde lo gastas, porque ahí es donde podrás acotar las pérdidas y aumentar las ganancias. Y finalmente, el hábito que creo que más me ha costado desarrollar, pero creo que marca mucho la diferencia, y es por eso que lo he puesto en la última posición, que es el poder de decir no. O sea, cuesta tanto decir que no. Muchas veces amigos, familiares, conocidos nos van a decir, oye, ¿quieres bla 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 bla? Y muchas veces decimos sí a todo. ¿Quieres comprar no sé qué? Sí. ¿Quieres hacer no sé cuántos? Sí. Y al final vivimos en un mundo donde el no existe, porque nos hace sentir mal, porque nos puede incomodar el decir que no puedes ir a la cena, bla bla bla. Al final tienes que aprender a decir que no. Cuando aprendas a decir que no, vas a coger las riendas de tu vida, porque cuesta muy muchas veces. Por ejemplo, yo era de salir de fiesta muchas veces hace unos años, y siempre decía que sí. Me decían, oye, ¿vas a salir de fiesta? Y yo, venga, va, vamos a fiesta. Y al final me daba cuenta que el salir de fiesta implicaba pérdida de dinero, que sí, ganabas en diversión, pero era una diversión que duraba unas horas, 4 o 5 horas, iba borracho, no tenía sentido, y es por eso que el hecho de empezar a aprender a decir que no en cenas, en compromisos, me ahorraba tiempo,
dinero y también lo podía reinvertir ese tiempo y ese dinero en cosas que me podían beneficiar más a largo plazo y también a nivel personal. Así que es algo que si podéis ir practicando de vez en cuando, que siempre si de cada 10 veces que os dicen de tomar algo, una decís que no, el mundo no se va a acabar, no vais a perder los amigos, que también es importante, pero luego ya podréis aplicar ese dinero, ese tiempo en cosas que realmente os hagan feliz, o al menos empezar a conoceros, porque si empezáis a meditar, empezáis a aplicar todos los hábitos que os he contado, pues realmente todo marca la diferencia. Y ya estáis viendo que no son hábitos, como he comentado al principio del vídeo, de tomar mucha agua, de ducharse con agua fría, porque todo esto no se ven resultados reales, es decir, son cosas que complementan, pero yo creo que si aplicáis al menos 4 de estos puntos que os he comentado, vais a ver resultados a corto plazo, porque yo lo he notado y yo creo que muchos de vosotros lo vais a notar, ya que más que nada porque algunos por Instagram ya me habéis preguntado pues hábitos que yo tengo y realmente he visto en los comentarios que me habéis enviado pues que habéis notado la diferencia, así que por eso me he animado en hacer este vídeo. Así que bueno, familia, os agradecería un montonazo que dejarais un buen like, que os suscribiréis al canal y también si queréis compartir este vídeo con vuestros amigos, lo agradecería más que nunca y nos vemos pronto. Hasta luego, chao chao.